Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues una de las figuras políticas más emblemáticas del México político reciente, pero también una de las personas que tiene más experiencia y más, yo diría que más conocimiento para entender lo que a veces pues las nuevas generaciones quizá no logran explicarse del todo. Ahorita vamos a platicar de Cárdenas por Cárdenas, que es un libro imprescindible que le hacía muchísima falta a este país y que es una biografía de tu padre, de Lázaro Cárdenas, y que además pues me imagino que ha de haber sido para ti una empresa no solamente intelectual, sino también emocional brutal, ¿no? De escribir. Ahorita vamos a platicar de eso, pero yo Muy quiero bien. entrar duro con el tema de la coyuntura, para que luego platiquemos ya con más calmita sobre esta maravillosa empresa, insisto, intelectual y emocional, que es hacer una biografía de tu padre, Cuauhtémoc. Pero la verdad es que yo sí volteo y veo a una persona como tú y quiero preguntarle, lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo en la relación bilateral México y Estados Unidos? ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en el mundo? Cuauhtémoc Cárdenas, bienvenido. Gracias, Yuridia. Bueno, primero, gracias por esta oportunidad, gracias por estar hoy yo aquí en Al contrario, un privilegio imagen para con nosotras ustedes recibirte aquí. y poder saludar a quienes nos escuchan. Un privilegio de verdad poder contar con tu presencia Gracias. y con tu diálogo aquí en esta emisión de Al Cierre. Mira, primero diría yo que yo creo que desde la guerra con Estados Unidos, allá a mediados del siglo XIX, no habíamos tenido un presidente americano abiertamente agresivo, tan abiertamente agresivo como el ahora presidente Trump. Esto es, desde la campaña, pues empezó a agredir verbalmente, a agraviar, diría yo, a México y a los mexicanos, e incluso algunas de sus amenazas, pues ya podemos calificarlas como amenazas cumplidas. El haber ahuyentado a la inversión de Carrier, esta empresa de climatización, a la Ford por una inversión que venía a México también, y haber incluso pues amenazado a otras empresas de que no vinieran a México. Me parece que esto obligaba a un reclamo fuerte, firme, severo por parte del gobierno de México hacia el propio Trump, antes de ser presidente y en su caso después de ser presidente, yo diría con más razón. Y si va a venir alguna deportación masiva que no sabemos cómo y cuándo pueda darse o empezar a darse, si puede haber alguna restricción al envío de remesas que puede afectar pues, la vida de centenares de miles de hogares en el país, etcétera. Pues yo diría que necesitamos una posición firme primero del gobierno de México para defender los intereses del país, de los mexicanos, y esto a mí me llevaría a pensar que lo que se requiere es pues fortalecer a México como nación y fortalecer a los mexicanos como sociedad. ¿Cómo has sentido hasta el momento la respuesta que ha dado el gobierno mexicano? ¿La has sentido adecuada, la has sentido temeraria o la has sentido débil, Cuauhtémoc? Mira, débil, por ejemplo, al no reclamar esto de las inversiones de Carrier y de Ford, por ejemplo. En otros sentidos me pareció muy correcto que se cancelara la visita del titular del Ejecutivo a su contraparte a Washington. Me parece que eso era lo menos que podía hacerse. Ahora me parece que lo que hace falta es este llamado que está haciendo el gobierno y el partido del gobierno y algunas voces cercanas al mundo oficial de que hay que unirnos. Pues sí hay que unirnos, pero yo diría unirnos en torno a qué. Unirnos en torno a las personas para que no les vayan a tocar las pedradas directamente y les toquen a otros, pues no me parece que eso sea el objetivo. Yo creo que habría que unirnos para fortalecer el país, y el país solo se puede fortalecer elevando niveles de vida de la población, echando a andar la economía. Esto es que no tengamos una economía
estancada, deprimida como la que tenemos actualmente, es decir, sin crecimiento. O sea, tendríamos que buscar crear empleos formales, mejorar el ingreso de las familias, el ingreso familiar, impulsar la industrialización, impulsar nuevamente la reactivación del campo, combatir a fondo la corrupción, combatir a fondo la delincuencia. De otro modo, pues se tienen instituciones erosionadas, debilitadas, y no se tiene a un pueblo dispuesto a pues agruparse en torno a gobernantes que no lo están defendiendo o que no siente que lo estén defendiendo. Ingeniero, yo le quiero preguntar, soy Mariana, mucho gusto, bienvenido una vez más. Gracias, Mariana. Pero usted nos está diciendo muy bien el cómo, ¿no? Qué tipo de medidas se tienen que tomar por parte del gobierno. Pero nosotros, los ciudadanos, las familias, sí decimos en redes sociales, en las calles, en los medios, hay que unirnos, hay que estar juntos. ¿Cómo podemos hacerle nosotros los ciudadanos para estar juntos? Es decir, en la práctica, en el día a día, en nuestras familias, en nuestro mundo cotidiano, ¿cómo hacemos para estar más unidos sin que sea nada más un concepto? Sí, bueno, yo creo que si el gobierno, por ejemplo, nos convoca con hechos concretos a combatir la corrupción, y nosotros podemos contribuir a combatir la corrupción, la pequeña, es decir, pequeña, por llamarle de algún modo, la que se da en las calles, no me refiero a las grandes adquisiciones, a los grandes contratos, que eso se combate de otro modo. Esto es pues sancionando a quienes cometen actividades indebidas, ilegales, delictivas. Si se nos convoca a que juguemos un papel real, activo, en el combate a la delincuencia. Entonces, ¿qué le toca hacer a la autoridad? Si sabemos en actividades concretas, en tiempos específicos, determinados, si se rinden cuentas de que se cumple o no se cumple, y qué nos toca hacer a nosotros en nuestra casa, en la cuadra donde vivimos, en la colonia, cómo nos organizamos para efectivamente, uno, comunicarnos con las autoridades, dos, efectivamente enfrentar a la delincuencia. Bueno, yo creo que estas serían las formas realmente de agruparse, o qué instrumentos nos da el gobierno para poder crear nuevos empleos, qué facilidades para crear nuevos empleos, para arriesgar quien pueda tener capacidad de inversión, para crear nuevos empleos y no verse sujeto a cobros de piso, a extorsiones por parte de la delincuencia, etcétera. Esta es la forma de fortalecer al país. Ingeniero, usted ha estado comentando el tema de la unión, de este espíritu que ha surgido en todas partes, desde redes sociales, comentarios, abordando justamente el tema de Lázaro Cárdenas, donde el tema de la nacionalización de ferrocarriles, la expropiación petrolera, todo este tema de unión, y que se tenía que haber llegado a una cohesión social, una cohesión política. Aquí se está pidiendo que también se llegue a esa misma cohesión en pos de un enemigo común que se llama Donald Trump y en Estados Unidos. ¿Qué similitudes puede ver ahí? Mire, yo no sé si el gobierno nos va a pedir que formemos una cadena humana en la frontera y eso pueda parar alguna de las acciones de Trump. Yo no siento que nos esté convocando a nada, nos está convocando a unirnos. Bueno, pues sí, nos podemos juntar y agrupar y a lo mejor si yo me paro enfrente de usted por estar simplemente un poco más alto y más grueso, pues le quito alguna pedrada, pero fuera de eso no vamos a hacer nada juntos. Entonces yo creo que lo que tendríamos que saber es para qué nos están convocando, esto es, en dónde vamos a cumplir un papel realmente de defensa de los intereses del país y de promoción de nuestros intereses, porque aquí se trata también de que nos vaya mejor, de cómo nos ha ido en estos últimos tiempos. O sea, no hay rumbo todavía. No hay una convocatoria concreta para saber hacia dónde se nos quiere llevar. Estar en torno a, bueno, me parece muy bien, vámonos todos al Zócalo, todos al Castillo de Chapultepec y pues veamos ahí qué pasa, o todos a Monterrey o a Guadalajara. Pero, ¿y luego? ¿Qué tendría que hacerse? O sea, ya nos diste una lista como de lo que hay que hacer, que en algún momento también me recuerda del mensaje que acaba de dar el otro ingeniero.
Carlos Slim en estos días sobre la importancia del mercado interno, ¿no? O sea, como invertir muchísimo más en la economía nacional, pero eso toma tiempo, ingeniero. Lo que se ha podido hacer en ese terreno hasta el día de hoy, yo creo que se ha hecho, pero en efecto, pues México, desde 94 hasta el día de hoy, pues se invirtió mucho, igual que lo invirtió Estados Unidos, igual que invirtió Canadá. O sea, vieron en el libre comercio pues una ventana de oportunidad que iba a permitirle a las tres economías crecer, que sí pues han crecido hasta donde el libre comercio lo ha permitido. Pero el tema de la industrialización y de la inversión en el país y en el consumo interno, pues eso nos va a tomar tiempo. ¿Cuáles tendrían que ser, digamos, las medidas urgentes que debería de tomar el país frente a el huracán Donald Trump? Bueno, yo te diría, por ejemplo, que una de las medidas inmediatas que ya se tomó afortunadamente es decirle a Trump, por parte del gobierno, no vamos a pagar el muro. Ahora, no sabemos cómo nos lo quiera cobrar Trump. En ese momento también tendremos que buscar cómo decirle, en esa forma ni en ninguna otra te lo vamos a pagar. Ahora, ya nos amenazó con el muro, pero también le va a tomar tiempo a él ponerlo. Pues ese tiempo que a él le va a tomar construir el muro, empecemos a cambiar también las cosas en México. Si no las empezamos a cambiar, pueden tomar tiempo, pero si no las empezamos a cambiar, pues más débiles nos van a encontrar. Esto es, si se sigue haciendo lo mismo que en los últimos años, vamos a tener un país más pobre, es decir, con más pobres, instituciones más desacreditadas, funcionarios menos creíbles. Bueno, pues si no le das vuelta a la página y empiezas a hacer cosas distintas, pues van a agarrar a funcionarios con menos respaldo social, a dirigentes políticos con menos base ciudadana, y en ese sentido pues será más fácil que te impongan por la fuerza, porque aquí no se trata de ver quién grita más, te van a imponer por medidas de coerción distintas, económicas, políticas, pues lo que no quieres hacer. ¿Prevés que nos agarre de su puerquito favorito, Donald Trump, de su chivo expiatorio permanente? Pues yo espero que no, yo espero que aquí haya la capacidad de defensa suficientemente firme para que no suceda eso y para que el llamado de México, y yo diría incluso el llamado del mundo, porque esto está agraviando ya no solo a los mexicanos, ya estamos viendo que hay agravios que están repartiéndose por todo el mundo, pues que esto pueda también llamar a una solidaridad internacional que se va a expresar en los organismos internacionales, que se va a expresar en organizaciones que tienen que ver con muchas cosas, con la defensa de derechos humanos, con la defensa del medio ambiente, por quienes están preocupados por el cambio climático, etcétera, que él dice que no existe, que no hay que cuidar el ambiente, que los recursos se pueden explotar hasta agotarlos y que eso no importa. Bueno, me parece que esta es las peores medidas que se puedan tomar en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo. Ingeniero, de pronto nos preguntamos aquí nosotras y mucha gente que nos escucha también, ¿tenemos suficientes problemas en México como para necesitar urgentemente una unión? ¿Por qué tiene que venir este lobo feroz a que nos genere más ansiedad, más urgencia para unirnos? ¿Qué pasa con México? ¿Tiene que venir este lobo feroz, lunático, para que nosotros, teniendo los problemas que ya tenemos, finalmente hagamos por lo menos, intento de unión? Yo no sé si haya sido necesario que llegara, pero yo diría en ese sentido, qué bueno que lo estamos viendo. Bueno, tomemos conciencia de que si no caminamos juntos en defendernos de la pobreza, en defendernos del desempleo, en defendernos de la educación de mala calidad, en defendernos de la mala atención de los servicios de salud, en defendernos de la extorsión chica o grande que pueden ejercer autoridades, en defendernos de la delincuencia, pues si no caminamos juntos no nos vamos a poder defender. Esto es, en pequeños ejemplos, pues hay pequeñas comunidades que han logrado erradicar de esa pequeña comunidad la delincuencia simplemente unificándose.
En la biografía de Lázaro Cárdenas, tu padre, que además es el motivo de esta entrevista, como la verdad no vamos a desaprovechar tu presencia para hacerte preguntas sobre esta complicadísima coyuntura nacional que estamos atravesando, pero en la biografía de Lázaro, tu padre, ¿encuentras algún momento similar en la relación bilateral en términos de dificultad durante su gobierno a la que está atravesando México el día de hoy? Ingeniero. Sí, esto es, no diría yo en cuanto a la actitud del presidente de Estados Unidos, que no fue abiertamente agresiva como lo estamos viendo en este momento de parte de Trump. Pero sí hubo momentos muy difíciles de negociación con Estados Unidos, por ejemplo, en torno a la propia expropiación del petróleo. No fue una medida pues sencilla para el gobierno, hubo presiones de mucho tipo, se suspendió la compra de plata del país, que era una exportación importante, se suspendieron las compras de petróleo mexicano, se incautaron barcos en distintas partes del mundo, etcétera, y luego fue una larga negociación que incluso fue más allá de la administración de mi padre. Hubo otras negociaciones complicadas, por ejemplo, la expropiación de propiedades americanas que estaban en la franja fronteriza, donde estaban prohibidas las propiedades de extranjeros en las franjas costeras del país, o que excedían los límites de la propiedad legal. Y bueno, el negociar las indemnizaciones de esas expropiaciones no fue fácil tampoco para el gobierno. Entonces, incluso podría yo decir que fueron negociaciones tanto o más complicadas que las del petróleo. Y bueno, y luego en muchos otros momentos también, ¿no? Defensa de los refugiados españoles, etcétera. Bueno, no, porque haciendo un símil, los momentos muy complicados que le tocó vivir a Lázaro Cárdenas durante su gobierno en la relación bilateral con Estados Unidos, haciendo un símil, nos contestaba Cuauhtémoc Cárdenas que incluso algunas negociaciones habían sido muy, muy difíciles, incluso más que la propia expropiación. Y yo le preguntaba, no necesariamente a manera de provocación, sino a manera de ciudadana del mundo aterrada. Pues era el momento histórico en el que se vivió la última gran guerra que atravesó la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Si tú olías, ¿no? Podías oler la pólvora el día de hoy, como seguramente se olía entonces, ¿no? Bueno, yo no creo que estemos al borde de una guerra mundial o de una guerra entre las grandes potencias, pero evidentemente pues estamos viviendo una gran confrontación entre las grandes potencias económicas. Están tratando de quedarse con los mercados mundiales, mismo Estados Unidos, mismo Trump, de manera muy agresiva. Yo diría con otras formas. China ha avanzado mucho en la conquista de mercados, los europeos en su conjunto, en fin. Pero yo no veo un riesgo de guerra, pero sí veo un riesgo de un mundo con muchas tensiones y eventualmente pues con confrontaciones incluso bélicas limitadas en algunas partes, como hemos visto. Bueno, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, para acá yo creo que no ha habido un momento en que no haya guerra en alguna parte. Esto que llaman guerras limitadas o como quiera llamárseles, entre un país y otro o grandes levantamientos en algunos países, ¿no? Ingeniero, en el libro, ¿qué es lo que vemos? Nos decía que desde el nacimiento del general Lázaro Cárdenas hasta que muere en 1970. ¿Qué es lo que vemos y cómo se construye esta biografía? ¿Es una biografía de usted como su hijo, de él a través? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué es lo que vamos a ver? No, van a ver si yo lo que trato de desarrollar en este libro es qué hacía Lázaro Cárdenas día a día. Esto es, en qué se encontraba, en qué eventos se encontraba inmerso, con quién hablaba, cuáles eran sus sentimientos, porque afortunadamente en los apuntes que él dejó hay muchas reflexiones del momento que estaba viviendo o anotaciones concretas de qué estaba sucediendo en ese momento, y esto me permitió cronológicamente
seguir en lo que él estuvo, pues yo podría decir casi día con día. Esto complementado después con los discursos públicos, con documentos públicos que se presentaron a lo largo de su vida, desde discursos o informes de gobierno, etcétera, y también con algunas cartas. Y luego, pues desde luego, para contextualizar algunos acontecimientos he recurrido a otras fuentes. Es un libro que no es de elogios, no es de exaltación de Lázaro Cárdenas en su personalidad, aunque yo creo que al final de cuentas, si se hace un balance, yo diría que en este libro al menos sale bien librado. Muy bien. ¿Fue difícil escribir la biografía de tu padre? No, no fue difícil, Yuriya. Fue un gusto hacerlo. Fue un gusto hacerlo. En algunos momentos, hubo que buscar más fuentes para realmente contextualizar ciertos momentos, ciertos acontecimientos, pero para mí fue una gran satisfacción poderlo hacer. O sea, hubo placer también en hacerlo. Hubo gusto en hacerlo, claro que sí. Y me imagino que en algún momento también, hasta lágrimas, ¿no? Eso, no sé, Pues, yo me imagino. No tanto, ¿no? pero sí hay momentos, pues para mí, de gran emoción, ¿no? Porque, insisto, una empresa intelectual, pero también afectiva tremenda, ¿no? Así es. Escribir la biografía He tratado de Lázaro ser Cárdenas, tu objetivo padre. también en este libro. He tratado de ser objetivo, de poner pros y contras en algunos casos, ¿no? Ingeniero, ¿su papá le llamaba de alguna manera? Mijito, Cuate. 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 Si su papá estuviera leyendo este libro ahorita, le diría algo así como, oye, cuate, ¿qué pasó con esto? Esto no fue así, o esto está muy duro. ¿Por Pues qué a lo pusiste mejor, esto? a lo mejor me podría decir por qué hablaste esto que puede no gustarle a alguna otra gente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Sí. Por ejemplo, ¿qué? Las No chismosas, sé, ¿eh? no sé, pero pudiera ser, ¿no? Pues algunas gentes, evidentemente, si uno le rasca un poco, pues estuvieron en el lado contrario, y yo creo que en este caso es muy evidente cuándo y cómo, ¿no? Pero una probadita, a lo mejor. Digo, Lean para el que- libro, lean el libro. La verdad es que creo, yo me imagino que ha de haber sido, pues para ti, en efecto, cuando dices, traté de ser objetivo, tengo pros y contras, y a lo mejor vendría y diría, oye, cuate, ¿no? Esto no fue tan así. La verdad es que me imagino que la tentación de repente, a lo mejor de excluir alguna cosa que al paso de los años y de la investigación que realizaste también adicional para realizar y escribir esta biografía, la tentación a lo mejor de omitir algo en la misma ha de haber sido grande, ¿no? No, en realidad no, porque al contrario, quise presentar todo aquello que yo pensé que era necesario presentar para que se viera cómo había sido la vida de él y en qué había estado ocupado y a qué le había dado atención a lo largo de los años. Ingeniero, ¿qué momento o qué momentos describirían a su juicio la personalidad de Lázaro Cárdenas? Pues yo diría muchos en desde particular el uno? principio, ¿no? Desde el principio, cuando hay algunos fusilamientos en Jiquilpan, recién que él se incorpora a la revolución, y cuando él deja la casa, su madre le dice, ojalá tú nunca hagas eso, por ejemplo. Y él no fue gente de derramar sangre porque sí, ¿no? Ujú. Luego, bueno, pues hubo momentos difíciles de confrontación cuando el rompimiento con el general Plutarco Elías Calles, cuando se da fin a lo que se llamó el maximato, donde no es solo una confrontación política, un enfrentamiento de carácter político, sino en este caso también una cuestión pues muy difícil para él desde el punto de vista afectivo, porque él se había formado a las órdenes tanto en lo militar como en lo político del general Calles. Entonces no fue fácil el rompimiento, y de hecho el respeto al general Calles en casa pues siempre se hizo presente, ¿no? Siempre estuvo presente. O bueno, algunas dificultades o yo diría confrontaciones con el poder cuando él ya no estaba en la presidencia, cuando él estaba defendiendo, por ejemplo, y pidiendo la liberación de los presos políticos,
que no lo logró ni en el gobierno de López Mateos ni en el de Díaz Ordaz, y creo que esta fue una de las grandes penas que él se llevó. Me imagino que te habrás encontrado con algún pasaje que para ti era desconocido de tu propio padre. Alguno que te haya sorprendido, que te haya maravillado, insisto, en la investigación que realizaste a posteriori con el fin de escribir esta biografía Cárdenas por Cárdenas. ¿Cuál de ellos de repente dijiste, en serio esto ocurrió, qué maravilla? Mira, no me sucedió eso porque tuve la fortuna de compartir con él muy de cerca pues muchos años, de escucharlo, de ver cómo se comportaba, cómo hablaba con la gente, cómo trataba a todo mundo, y bueno, yo no encontré sorpresas, ¿no? ¿Ninguna? Realmente no. Ingeniero, yo lo vi en diciembre pasado en la FIL de Guadalajara. Así es. Con su hijo. Sí. ¿Y acaso estará pensando su hijo también de alguna manera tener un registro de sus propios pasos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para eventualmente también escribir esto en un futuro? Pues no creo, él anda en otras cosas y hasta este momento. No lo vio tomando notas o algo así. No lo vi tomando notas, no. Uno nunca sabe. Yo lo vi, pero no sabía que estaba apuntando. Pero bueno, pues es también una carrera muy, muy importante que tal vez también él está registrando desde ahora. Pues puede ser, no me ha dicho en todo caso. Si nosotros nos enteramos, se lo decimos. Por favor. ¿Algún pasaje de la vida de Lázaro Cárdenas que sea poco conocido pues ¿no? O sea, no esté registrado, por supuesto, en los libros de historia, que sea para ti particularmente entrañable y que esté reflejado en el libro, que esté recogido en la biografía y que sea casi una joya, un secreto que compartes con los lectores? Mira, un secreto no, pero por ejemplo, yo creo que es poco conocida la defensa que él hace de la Baja California cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, que pues trataron de, yo no diría de ocuparla, porque no es esa la palabra, pero sí de establecer bases americanas. Tomarla prestada. Tomarla prestada, poner bases americanas en la península de Baja California, y lo estaban haciendo ya los americanos con el permiso del jefe del Estado Mayor Presidencial. Y bueno, hubo desde luego la oposición de mi padre y idas y venidas para gestionar que no sucediera esto, y pues un manejo, yo diría, muy sucio por parte del entonces jefe de Estado Mayor Presidencial, pues alentando a que se establecieran esas bases. Entonces no fue una negociación fácil, a pesar de ser él el expresidente inmediato anterior, y desde luego ya cuando se hizo cargo meses después de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ya se aplacaron las cosas y se logró lo que él había venido defendiendo. Pues ahí está la complicada relación de México y Estados Unidos con sus tantas luces y sus tantas sombras a lo largo de sus tantos años, y uno de los periodos más apasionantes, sin duda alguna, el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues esta biografía que yo insisto que empresa intelectual y afectiva, porque yo me imagino que escribir la biografía de un progenitor pues debe ser tremendo, ¿no? O sea, sí, con su gran placer y sus grandes satisfacciones. Mira, por un lado, para no dejar fuera nada importante o nada que yo pudiera considerar importante, y luego para no equivocarme en lo que tenía yo que escribir en el libro. Muchas felicidades, Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, Cárdenas por Cárdenas, editado por Debate. Está prácticamente a la venta en todos lados y también en formato electrónico, ¿no? Muchísimas gracias y muchas felicidades. Y yo creo que además pues es una fuente, ahora sí que ultra primaria, ¿no? Sobre la vida de Lázaro Cárdenas. Ahora sí que, como decía Ciro Gómez Leiva en la mañana, o sea, ser su hijo y además ser su biógrafo. ¡Qué maravilla! Pues muchas felicidades, Cuauhtémoc, y muchas gracias por venir con nosotros. Gracias. Ahí está. Vamos a